En ese mismo instante, frente al televisor de su salón, al chino le gustaría ser tan rápido como la luz para poder escapar de la oscuridad que le acecha. Pero sabe que es imposible, porque el chino es consciente ahora de que nada sólido podrá alcanzar jamás esa velocidad. Él, menos aún. El chino pesa 160 kilos. Fue ya un bebé rollizo, un niño gordo, un adolescente grueso. El chino tiene 60 años y la cantidad de energía necesaria para convertirlo en luz sería infinita. Avanzado el metraje del documental El enigma de los agujeros negros, Canal Odisea, que lo mantiene en vela, también en vilo, el chino aprende lo que es un agujero negro y que nada, ni siquiera la luz tan ligera y veloz que esté situado en el lado equivocado de su horizonte de sucesos, podrá huir jamás de él. Un agujero negro es la criatura más voraz del universo. El horizonte de sucesos de un agujero negro es la frontera invisible que le rodea. Y justo en ese instante, el chino tiene una revelación, que la vida está llena de horizontes de sucesos. Una calle es un horizonte de sucesos, una carretera es un horizonte de sucesos, un río es un horizonte de sucesos, el mar es un horizonte de sucesos. A esta revelación se le une otra casi de inmediato, que cada línea trazada por el hombre, invisible o no, una raya, un muro, una barrera que se alza y se abate, un tirabuzón de acero florecido de espinos, una etiqueta, una simple palabra, es un maldito horizonte de sucesos, que nada que haya nacido en el lado equivocado podrá escapar nunca de su destino, porque ni siquiera la claridad puede dejar atrás semejante negrura. Y así sucede. El chino se ve de pronto engullido por ella. El chino no se resiste. Sabe, lo ha visto en otro documental, que si el verdugo es hábil, la soga le comprimirá las carótidas y perderá el conocimiento antes de que le sobrevenga la asfixia. Así que se deja hacer, porque comprende que es inútil luchar, tanto como rehusar la verdad. El chino sabe que ha nacido en el lado equivocado del horizonte de sucesos. El chino también sabe que no está hecho de luz. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com. Hola, soy Carlos Basas, escritor y guionista, autor, entre otras, de la trilogía de El Inspector Corominas, de Justo, de Soledad, y mi última novela es Sinántropos. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos presentas tu última novela, Sinántropos, en la que cuentas la historia de Corto, un hombre que huyó de su barrio siendo poco más que un adolescente, para volver 10 años después en busca de venganza. A mí lo primero que me llama la atención es ese título. La novela nace además a partir prácticamente de ese título. A mí me gusta mucho, aparte de leer ficción, sobre todo leer divulgación científica, física, astrofísica, astronomía, biología, antropología, y en uno de esos libros me topé con ese concepto, ¿no? El concepto de sinántropos, que se refiere a esos animales que con el tiempo se han adaptado a vivir en el medio urbano, ¿no? Y lo hacen para sobrevivir. Nosotros hemos invadido su espacio natural y salvaje y pues poco a poco ellos se han acostumbrado a vivir
con nosotros, ¿no? No les hemos dejado otro remedio, desde sinántropos clásicos como las palomas, los gorriones, las ratas y otro tipo de insectos, a cada vez más animales a los que hemos arrinconado. Yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en colonias de jabalíes, ¿no? Que les vemos llegar a las ciudades, revolver las basuras, incluso llenar las playas de determinadas localidades mediterráneas. Y ese concepto me sugirió esa historia, ¿no? Que también hay seres humanos que son sinántropos en las ciudades. Bueno, yo creo que en tu literatura en general son un poco sinántropos todos los personajes, ¿no? Siempre hay situaciones muy complicadas en las que tienen que sobrevivir, como tú dices. Sí, yo creo que eso es consustancial a la propia ficción. Generalmente cuando nos ponemos a escribir una historia lo que buscamos es contar historias con personajes extremos en situaciones extremas, ¿no? Muchas veces son personajes ordinarios llevados a una situación límite. Y eso es de donde uno saca generalmente esa fuerza dramática para construir esos personajes, ¿no? Tendría mucho menos interés construir una historia con un personaje ordinario al que le suceden cosas ordinarias. Y si algo nos ha enseñado la historia de la ficción, desde Homero hasta hoy, es que lo que funciona realmente es coger a personajes, como te decía, normales y ordinarios y llevarles al límite, ¿no? Someterles a una situación de estrés emocional máxima y ver cómo reaccionan. Uh-huh. Sí, y en esta situación de estrés máximo, un tema que a ti te gusta porque lo has utilizado en varias de tus historias y en esta está en Sinántropo, es el tema de la venganza. ¿Qué te atrae tanto de la venganza? Bueno, es una de esas máximas situaciones en las que alguien normal acaba cometiendo un acto tremendamente anormal, ¿no? Que es el asesinato. Hay venganzas que son más fruto de una enajenación mental transitoria, pero hay otras, en cambio, que son venganzas planeadas y ejecutadas de un modo absolutamente frío, ¿no? Me parece un tema muy, muy, muy interesante. Desde mi primera novela, que fue El honor es una mortaja, hasta las siguientes, es cierto, la venganza siempre ha estado presente, ¿no? Me da eso que busco de llevar a un personaje más o menos normal al extremo de asesinar, ¿no? Que es probablemente el crimen más atroz que puedas cometer, ¿no? Como alguien normal, que ha tenido una vida normal, incluso feliz, fruto de una situación dramática, extrema, momentánea, es capaz de subvertir todas las normas por las cuales ha vivido y llegar a ese acto criminal máximo, que es arrebatar otra vida, ¿no? Y hacerlo de una forma fría y calculada ya me parece pues el acto máximo, ¿no? de bajada a los infiernos. Sí, porque además a mí es una cosa que siempre me gusta puntualizar, y es que la venganza tiene su parte adaptativa, pero porque libera energía. Es decir, tú te has sentido que alguien ha hecho algo que te ha agraviado, ¿no? Y tú respondes con esa energía, pero mantener esa energía durante tanto tiempo requiere un proceso de rumiación y que no todo en la vida real es difícil encontrar casos así, aunque los hay. Sí, sí, es muy interesante porque te puedes enfrentar a un personaje cuyo acto de venganza es prácticamente inmediato, es decir, es en caliente, lo cual hace que el lector pueda entenderlo más, simpatizar más con él, pero hay otros actos de venganza que son tremendamente fríos y prolongados en el tiempo, ¿no? Ahí es cuando el lector se enfrenta a ese personaje y dice, bueno, puedo entender que quiera acometer ese acto de venganza de manera inmediata, con la sangre caliente, como se suele decir, ¿no? Pero entiendes un poco menos cuando esa venganza ya se prolonga en el tiempo y es un acto frío y calculado, es decir, viene después de una reflexión fría y racional, ¿no? Y fruto de esa reflexión fría y racional, en vez de decir no, o sea, no tiene sentido que mate a alguien porque es un acto atroz en sí, y es realizar el mismo acto que han hecho conmigo o con un familiar mío con otro, ¿no? Sin embargo, hay gente que no, que tira para adelante. En el fondo, detrás del interés que yo tengo
la venganza, está una dicotomía que a mí me interesa muchísimo también, que es esa separación a veces terrible que hay entre ley y justicia, entre esos dos conceptos, ¿no? Es decir, la ley es algo de lo que nos hemos dotado de manera racional y fruto de la reflexión, plasmado en un código penal, pongamos, y la justicia a veces no tiene nada que ver con esas leyes, ¿no? Lo ideal sería que esas leyes escritas trataran de aportar justicia, ¿no? Sin embargo, hay casos sangrantes en los que te das cuenta de que la separación entre la ley y la justicia es máxima, ¿no? Y ahí es cuando viene ese arrebato que puedes tener de decir, si la ley no va a dar respuesta a mi demanda, es decir, no me va a pagar el precio que yo exijo, pues me tomo la justicia, como se suele decir, por mi mano, ¿no? Aplico yo la justicia y eso es lo que te lleva a ese acto de venganza. Es muy interesante y deriva en discusiones que llevan mucho rato, ¿no? Que yo a veces tengo con abogados penalistas, con jueces e incluso con filósofos o sociólogos, ¿no? Cómo a veces la separación entre ley y justicia puede ser tan abismal. ¿Tienes en mente algún caso o algún hecho en el que, bueno, creas que se ha cometido esa injusticia por parte de la justicia? Bueno, depende de si vivimos en un país, como se suele decir, con un sistema penal más o menos garantista, ¿no? Yo entiendo que si un pederasta viola y asesina a tu hijo y la ley, la única solución que te da son X años de cárcel, tú puedes pensar que ese castigo no es proporcional, que es poco. Decides pues que tú vas a aplicar un castigo justo de verdad, ¿no? Pero aún así tampoco muchas veces es proporcional, ¿no? Es como la discusión sobre la pena de muerte. Yo siempre suelo tener conversaciones con otros escritores y otros compañeros acerca de la pena de muerte. Entonces, por ejemplo, imagínate en el sistema norteamericano, tú cometes un homicidio o un asesinato con 20 años y de repente te ejecutan con 45, ¿no? Es decir, ha pasado muchísimo tiempo, tú ya no eres la misma persona. Probablemente pues estás arrepentido, pero te meten en una silla eléctrica o en una cámara de gas o con una inyección letal y matan a otra persona distinta a la que cometió ese acto atroz, ¿no? Eso a mí no me parece un acto de justicia, pero sí es un acto legal en este caso, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué pasaría si en los casos de pena de muerte de Estados Unidos, una vez el reo ha sido sentenciado, quien tuviera que ejecutar ese castigo fuera el familiar directo afectado? Es decir, tú llevas al preso condenado, lo metes en una habitación, llevas al familiar, le das una pistola y le dices, bueno, está en su mano final, porque usted es el máximo afectado, ejecutar a esta persona o no. Me gustaría saber cuántos serían capaces de apretar el gatillo de manera directa y fría, ¿no? Sin embargo, la ley te protege de tener que hacer ese acto a su vez atroz y dices, bueno, es el sistema quien tiene que castigar porque esta persona es peligrosa y hay que eliminarla, ¿no? A mí el acto de que el familiar fuera quien tuviera que ejecutar casi de manera inmediata, pues me parece casi más, entre comillas, justo que no algo tan frío y distante en el tiempo como una inyección letal 40 años después, ¿no? Sí, pero habrá quien te diga a lo mejor que este tipo de personas pueden ser fruto de un sistema que ha fallado y por tanto es el sistema, ¿no?, quien tiene que dar esa respuesta. Sí, no, es así, ¿no? O sea, si tú te pones a investigar los antecedentes familiares, sociales, etcétera, de muchos de estos delincuentes, pues que te das cuenta, efectivamente, como decías tú, que también son fruto de un sistema que les ha dejado tirados, ¿no? Otros, en cambio, no. Pues si intervienen ya elementos como psicopatía, etcétera, pues bueno, también puede deberse a otros motivos, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de la cantidad de delitos que se cometen, en España quizá no tantos asesinatos ni homicidios, pero en otros países sí es elevado, el número de venganzas directas es más bien poco.
o mínimo, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el caso de la lacra que vivimos durante muchos años aquí en el norte, ¿no? Y en el resto de España de los asesinatos de ETA. No hubo familiares que se tomaran la justicia por su mano en un momento dado y lo podían haber hecho. Es decir, tú podías entrar con una escopeta de caza en un bar donde había gente afín a ese entorno y emprenderla a tiros, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la sociedad española en eso generalmente es bastante tranquila, por decirlo en algún momento, ¿no? Luego tenemos brotes puntuales de venganzas salvajes, como el caso de Puerto Urraco, por ejemplo, ¿no? Y otros que ha habido. Yo que sé, pienso en el caso de Pere Puig, el llamado Sheriff Diolot, que también de forma fría durante más de un año estuvo calculando cómo asesinar a 4 personas y un día efectivamente salió con una escopeta a la calle y de una manera ordenada y eficiente fue a un bar, mató a su ex jefe, al hijo de su ex jefe, luego entró en una sucursal bancaria, mató a los 2 compañeros que decía que le habían hecho la vida imposible y acto seguido se entregó y dijo, ya estoy satisfecho y tranquilo, ¿no? Son de esos casos que dices, bueno... Y hablábamos de Puerto Urraco, aquello sí fue una matanza que se gestó por acumulación de odio entre familias y entre clanes dentro de un pueblo de la España rural, ¿no? Otro de los casos que a mí más me ha marcado fue el de María del Carmen García. No sé si os acordáis, un tipo violó a su hija de 13 años. Bueno, fue detenido, fue a la cárcel y entonces estaba ella en una estación en una parada de autobús un día en su pueblo y este tipo, en su segundo permiso penitenciario, se le acercó y le dijo, hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo está tu hija? ¿No? Automáticamente ella se enajenó, y el tipo se fue y ella lo primero que hizo fue ir a una gasolinera, comprar €1 de gasolina, ir al bar donde estaba este tipo, le tiró la gasolina encima y le prendió fuego de manera así, automática, ¿no? Luego la condena que tuvo fue menor porque pues, se esgrimió enajenación mental transitoria, pero ese sí es un acto de venganza inmediato y en sangre caliente, ¿no? Pero otros no, otros se pergeñan con tiempo. Y durante ese tiempo que tú estás maquinando la venganza, lo que a mí me interesa es, hay periodos de frialdad, ¿no? De pararte y decir, ¿qué estoy haciendo? Sobre todo si piensas que en cuanto tú hayas ejecutado tu venganza, eso te dará una satisfacción probablemente inmediata, momentánea, pero automáticamente te sumirá en una tiniebla y en una profundidad, porque la pregunta que viene después es, ¿y ahora qué? Llevo 1 año, llevo 2 años viviendo únicamente para ejecutar esta venganza, ¿qué me queda ahora, ¿no? Y esa es también una pregunta que me interesa muchísimo. Además de pensar que la venganza siempre tiene daños colaterales inesperados, ¿no? Ese delincuente también tiene una familia o puede tener un hijo a su cargo o que tiene el mismo derecho a ejecutar esa venganza hacia ti. Esto es un no parar, ¿no? Como decía Gandhi, lo de ojo por ojo y el mundo se quedará ciego, ¿no? Entonces, todo ese tipo de reflexiones de los personajes son las que a mí me interesan, ¿no? Saludamos también a Mónica Esgueva, que es coach y autora de este libro, Los 3 pilares de la felicidad. Mónica, bienvenida al programa. Hola. Saludamos por último a Joseba Achotegui, que es profesor de psiquiatría de la Universidad de Barcelona y autor, entre otros, de este libro que tenemos aquí, Los trastornos mentales, un enigmático legado de la evolución. Les pediríamos una definición de venganza, más que nada para situar dónde está este sentimiento. Mónica. Pues para mí la venganza tiene que ver con un impulso de resarcimiento, de que o bien te han causado un daño, te han insultado, has tenido una pérdida, te has sentido humillado y de alguna manera hay una vergüenza por haber sentido algo que ha sido muy fuerte, muy negativo. Y la persona que se quiere vengar es que se quiere poner por encima, quiere vencer esa vergüenza a través del orgullo y ser el último en atacar, el último en clavar el puñal. Una primera definición. Joseba. Sí, yo creo que en la línea de lo que se planteaba, hay que diferenciar entre agresividad y odio, ¿no? La venganza está más ligada con el odio y yo creo que en los humanos tenemos el odio, que es una simbolización muy diferente de la agresividad animal. Es decir, el animal tiene una conducta violenta, determinada a un determinado fin muy concreto, pero el humano, con la simbolización,
es capaz de introducir un elemento mucho más destructivo. Y esto es muy importante y ahí estaría la venganza, en este aspecto. O sea que si en el caso de Mónica habría una vergüenza previa, en el caso de la definición de Joseba hay un odio previo. Sí, yo creo que detrás está esa capacidad de simbolización que tenemos, que muchas veces no la manejamos bien, no la integramos. Es decir, en el cerebro hemos de integrar muchos funcionamientos y uno de ellos es la agresividad y el odio como simbolización. Sí, siempre se dice, ¿no?, que ante una situación de estas lo mejor es perdonar, pero eso requiere un esfuerzo importante y un proceso importante que bueno. Bueno, yo distinguiría entre dos cosas, entre dos conceptos. Uno es el concepto de perdón y otro es el concepto de olvido. Perdonar implica muchas veces decir, bueno, pues sí, le perdono y ya está, ¿no? Pero lo que no haces es olvidar tampoco, ¿no? No sé, creo que hay un punto de diferencia, ¿no? Y además, el problema del odio es que te convierte en un esclavo. Y solo vives y consumes toda la energía de tu cuerpo para alimentar ese odio, lo que te impide seguir adelante con tu vida, ¿no? Hay casos reales en los que, bueno, alguien que ha tenido una desgracia tremenda y ha querido ejecutar la venganza, automáticamente olvida a su familia, se divorcian, incluso si tienen otros hijos, y se separan de ellos, se separan del mundo y solo viven y se alimentan de ese odio, de esa venganza, ¿no? Lo difícil es ser capaz de perdonar y olvidar, y yo no sé si eso es posible. Bueno, tiene su punto adaptativo también. Es decir, cuando alguien te hace tanto daño, no puedes olvidarlo porque es un aviso para que otra persona o esa misma no te lo vuelva a hacer, ¿no? O sea que hay un dicho, a mí mi padre siempre me lo decía y yo creo que es... Lo que pasa, yo soy de las que se olvidan de todo, pero es ese, ¿no? Perdonar, perdona, pero olvidar, no olvides. Porque ahí está el aprendizaje, ¿no? Y cómo tú te puedes proteger. Sí, lo que pasa es que es complicado distinguir, yo creo, los sentimientos en compartimentos estancos. Sí. Es decir, siempre hay algo de odio que queda, algo de, evidentemente, de resentimiento, pero claro, si tú lo sometes es decir, si decides olvidarlo, también todos los sentimientos derivados de ese acto horrible que cometieron contra ti deberían desaparecer, ¿no? Es decir, deberías ser capaz de dejar de sentir y yo no sé si eso es posible. Racionalmente sí puedes en frío decir, bueno, lo voy a olvidar, lo perdono y punto y seguido y continúo con mi vida. Sin embargo, está la inteligencia emocional que yo no sé si te permite olvidar, porque fíjate que cargamos con nosotros una mochila que es todo nuestro pasado y ese pasado nos ha condicionado de una manera tal que hoy en día, incluso con 48 años, arrastramos componentes sentimentales de cuando teníamos 10, 11, 12, 13, que marcan completamente nuestra personalidad, ¿no? Y no podemos evitarlos. Es decir, vas al psicólogo, racionalmente sabes que eso no está bien o que es algo que no debe, es un comportamiento que no debes repetir. Sin embargo, acabas cayendo una y otra vez en él y no te explicas por qué, ¿no? Y eso es algo tremendamente interesante porque también en la ficción nos permite construir personajes con muchas aristas y con una profundidad muy, muy interesante, ¿no? No tipos planos que o solo odian o solo quieren vengarse, sino tipos que dudan, ¿no? A mí me gusta el personaje, y eso es algo que también está en mis novelas, me gusta el personaje que durante su venganza duda. Tiene esos momentos de duda de decir, no, o sea, esto es una locura, o esto no me lleva a ningún lado, o esto traerá consecuencias. Esos son los que más me interesan, ¿no? Otro de mis personajes, que es el personaje de Justo, él sí que no duda porque sí tiene, pues bueno, un cacao mental tremendo y se cree un elegido, ¿no? Con lo cual, bueno, esta es mi misión.
en la vida, he sido creado para esto y ejecuto las venganzas sin ningún tipo de problema porque yo soy un ejecutor, ¿no? Pero una persona normal, esos momentos de duda en los que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Lo estoy haciendo bien? Y ese momento de duda además te lleva a otra cosa, que es a sentirte culpable porque crees que traicionas a esa persona por la cual estás ejecutando la venganza. Con lo cual ya el caos sentimental y el caos mental del personaje es considerable. Y es en esos momentos en los que yo creo que son más interesantes, ¿no? Además de la venganza, otro aspecto que aparece en esta novela, y yo sé que es un gusto tuyo personal o no sé ya si es obsesión, tú lo dirás, es el tema de la cultura japonesa. Haces varias referencias a la cultura japonesa. Sí, yo creo que es un leitmotiv en casi todas mis novelas. Así como muchas de ellas, aunque igual la gente no lo percibe, están llenas de conceptos e ideas científicas que yo uso o trato de usar de un modo dramático y poético. La cultura japonesa está siempre ahí, a veces en primer plano, a veces en segundo o tercer plano, pero es algo que me acompaña desde hace muchísimos años, ¿no? Yo soy un fan acérrimo de la cultura japonesa, de la historia, de la gastronomía. He practicado durante muchos años artes marciales japonesas y es un mundo que me atrae muchísimo, ¿no? Y fíjate que entronco con una de las historias de venganza reales, aunque están rodeadas de mucho mito, más significativas de la historia, que fue la historia de los 47 Ronin, ¿no? Que es una historia en la que, bueno, unos samuráis cuyo señor es obligado por una falta a cometer suicidio ritual, pues deciden vengarse del culpable que le ha llevado a esa situación de muerte, ¿no? Y no lo hacen de forma inmediata, sino que de forma inteligente, fría y calculada están prácticamente 2 años preparando esa venganza y finalmente la ejecutan, ¿no? Y la ejecutan aún sabiendo que ellos serán condenados a muerte porque el señor, el dictador feudal japonés de esa época se lo había prohibido expresamente, es decir, no os vengaréis, pero ellos aún así por una cuestión de honor deciden acometer esa venganza, ¿no? Esa historia de los 47 Ronin a mí siempre me ha parecido apasionante. Hay crónicas que hablan de ella, es decir, sabemos que sucedió algo parecido realmente a principios de 1700, entre 1701 y 1703. Luego también se ha mitificado mucho con el tiempo esa historia, pero está ahí, ¿no? Y luego hay otra historia de venganza. Pero espera un momento, ¿cómo ejecutaron al final esa? ¿Es contra uno, contra ese otro? Sí, es contra uno, pero ese uno era un alto cargo del gobierno y evidentemente pues, tenía un ejército privado para protegerle muy considerable, ¿no? Por eso ellos esperan casi 2 años, para que el tipo se relaje y diga, ah, bueno, ya está, han pasado casi 2 años, ya estoy seguro, y él relaja su vigilancia y ahí es cuando actúan, ¿no? Esos samuráis entran en su casa, matan a los guardaespaldas que quedan, le localizan escondido en un armario, lo sacan, le obligan a cometer suicidio, lo decapitan y llevan su cabeza a la tumba de su señor, ¿no? Yo cuando estuve en Tokio, pues estuve visitando las tumbas de los 47 Ronin en un acto, pues bueno, un poco de homenaje, porque las tumbas están ahí, o sea, tú las puedes visitar hoy en día en un templo a las afueras de Tokio, ¿no? Y te decía que otra de las historias de venganza que es medio ficción, pero basada en una historia real también, pero probablemente sea la historia de venganza de ficción, al menos que a mí más me gusta, que es la del Conde de Montecristo, ¿no? De Alejandro Dumas, ¿vale? Que, pues bueno, esa historia que yo creo que todo el mundo recuerda de Edmundo Dantes, cómo se escapa de esa cárcel del Peñón de If, ¿no? En Marsella. Y bueno, da con un tesoro que un compañero preso le ha dicho que está escondido y una vez se hace con ese tesoro, pues durante muchos años va pergeñando la venganza de los 4 tipos que le metieron injustamente en la cárcel, ¿no? Hay poca gente que sabe que eso está ligeramente basado en una historia real de un zapatero parisino que en torno a principios del 19, 1805, 6, 7, iba a contraer matrimonio con una mujer rica y sus 4 amigos, muertos de envidia, decidieron acusarle de ser un espía inglés, ¿no?
y eso le llevó evidentemente a la cárcel, y en la cárcel él conoce a un tipo que le dice, bueno, yo moriré aquí, pero tengo escondido un botín en una zona concreta de Milán, si logras escapar, hazte con el botín y véngate, ¿no? Y ese zapatero, efectivamente, como hace Edmundo Dantes en el Conde de Montecristo, pues logró escapar, se hizo con ese tesoro y acometió su venganza, ¿no? Que le llevó aproximadamente unos 10 años. Bueno, son historias como canónicas, ¿no? Pero la novela de Dumas yo creo que es una de las novelas clásicas de aventuras, de los folletines clásicos del 19 que a mí más me gustan, ¿no? Y que suelo revisitar de vez en cuando una y otra vez. Incluso accediendo al relato original por entregas, ¿no? Estas novelas nos han llegado a nosotras ya en formato único, unificado de libro, pero es muy interesante acercarse tanto a Los Tres Mosqueteros como al Conde de Montecristo, como a otros folletines del 19 franceses e ingleses, como los de Dickens. Es muy interesante acceder a cómo se publicaban por capítulos, por entregas en la prensa, ¿no? Yo como guionista soy capaz de ver que, bueno, eso es una estructura clásica de serie de televisión de Netflix, porque tienen sus ganchos finales en cada capítulo, su resumen, su intro en el capítulo siguiente, etcétera, y es realmente apasionante, ¿no? Yo creo que también se nos educa a través de la literatura, a través de muchos símbolos, en esta imagen también agresiva, de lucha, ¿no? Los mismos documentales de la televisión sobre la naturaleza nos transmiten esa imagen del león, del águila, que es la imagen del poder. Y al final se oye el comentario, es la ley de la naturaleza, el grande se come al chico. Es decir, hay una tensión, una agresividad que está mantenida un poco por la sociedad, que nos educan desde la perspectiva un poco del poder, ¿no? Y es importante entender que esto favorece también la venganza. Además, esta historia del Conde de Montecristo hace, yo creo que un poco la conclusión a la que llega es la que tú has comentado antes y la que dice Corto, el protagonista de tu libro, en un momento, ¿no? Lo que decías tú de la venganza está plagada de daños colaterales. Sí, es así. Hablando de ciencia, por ejemplo, hay una ley que es la ley de Merton, que es la de las consecuencias imprevisibles, ¿no? Tú tomas una decisión creyendo que es la mejor para solucionar un problema, pero eres incapaz de prever todas las consecuencias más o menos grandes o más o menos pequeñas que se derivarán de tu decisión, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de lo de las ratas en Hanoi. Pues hubo una invasión de ratas en Hanoi muy importante y el gobierno dijo, bueno, la solución es que paguemos una moneda por rata que la población mate, ¿no? Parecía una buena idea. En China. En China la población de ratas disminuyó efectivamente hasta que de repente aumentó de una forma alarmante y dijeron, ¿qué está pasando? ¿No? Pues que la gente empezó a criar ratas porque sabían que si luego las mataban les iban a dar una moneda, ¿no? Con lo cual pasó lo mismo con la idea de introducir pues el tema de la mixomatosis y los conejos en Australia. Y bueno, lo que parece una buena idea luego se convierte en alterar el medio natural de una forma horrible, ¿no? Entonces es imprevisible. Siempre que tú tomas una decisión, no puedes llegar a prever la marejada, ¿no? que va a conllevar. Y a veces te arrepientes cuando ya es demasiado tarde. Sí, bueno, en China son muy dados a este tipo de medidas, ¿no? Porque el tema también con Mao Zedong, o Mao Zedong, no sé cómo decirlo con él, pero cuando pasó también, había la gran hambruna que hubo, ¿no? Y decidieron matar a todos los pájaros para que no se comieran la simiente, ¿no? Las semillas. Claro. Y sí, aumentaron los mosquitos. Sí, sobre todo muchas veces cuando son los políticos los que tienen que tomar una decisión, como solo ven más allá o sea, solo ven un paso más allá de sus ojos, pues no calculan muchas veces las consecuencias, ¿no? Y a veces esas consecuencias, como no aparecen a corto plazo, sino a medio o largo plazo, tampoco les importan, ¿no? Porque es probable que, bueno, ya cruzaremos ese puente cuando llegue o ya no estaré aquí cuando eso suceda, ¿no? Pero con la venganza pasa eso, siempre trae consecuencias. Y no las ves venir porque estás, como decíamos antes, obcecado en tu dolor y en tu objetivo a muy corto plazo, ¿no?
y no ves el daño que tú mismo estás provocando a tu alrededor. Tú eres la piedra que cae en el estanque, te hundes, pero no ves la cantidad de ondas que se propagan por la superficie del agua y que llegan a rincones insospechados. Estamos hablando de la venganza, pero yo te quería preguntar si has utilizado los libros para ejercer tu propia venganza. La verdad es que no. La Vaya. verdad es que no. No. Y también procuro escapar de lo que a veces yo digo en plan coña, el libro terapia. Porque la literatura yo creo que debe servir para otra cosa, ¿no? Sí es inevitable que plasmemos en lo que escribimos ciertos odios o ciertos anhelos o cantidad de cosas que nos preocupan, ¿no? Como seres humanos, como personas, como escritores y como narradores. Pero procuro olvidarme de todo eso cuando creo una historia o cuando escribo. Por ejemplo, yo soy de los que siempre huye del tema a la hora de acercarse a empezar a escribir una novela. Me explico. Si tú partes del tema, es decir, si tú tienes un tema en la cabeza del que quieres hablar y sobre el que quieres reflexionar empiezas a escribir una novela pensando en el tema, es probable que esa novela te quede un poco, voy a utilizar un verbo que suena muy feo, un adjetivo que suena muy feo, un poco panfletaria, en el sentido de que como tu objetivo es exponer ese tema, te acabas olvidando de crear una buena trama, te acabas olvidando de crear unos buenos personajes que tengan cierta profundidad, porque todo va en función del tema que tú tienes en la cabeza, ¿no? Y acabas siendo un escritor ventajista y te queda la típica novela de tema que solo tiene como objetivo convencer a alguien, al lector, de la importancia de ese tema, ¿no? Y acabas contando mal la historia. Con lo cual, siempre que me enfrento a la escritura de una novela de ficción, es evidente que te rondan infinidad de temas por la cabeza, ¿no? Pero procuro primero crear el personaje y luego la trama, y a partir de ahí que el tema surja de la historia y no al revés. Es decir, no construyo una historia para contar un tema, sino construyo una historia para narrar algo y que de ella salga, si tiene que salir, el tema, ¿no? Así no soy esclavo pues no, quiero escribir una novela sobre sobre la pederastia, sobre los feminicidios, sobre la venganza, no, que eso salga de la historia y de los personajes y no al revés, ¿no? A veces lo logras más, a veces lo logras menos, porque todos estamos obsesionados con nuestros temas, ¿no? Pero yo creo que es importante no dejar que el tema te controle, porque entonces tus personajes y tu trama van a tener una pata siempre corta y no van a acabar de funcionar todo lo bien que podrían funcionar, ¿no? Pero ese es mi modo de crear o de escribir. Yo lo único que procuro tener antes de ponerme a escribir no es el tema, sino el sentimiento general que quiero que envuelva a la novela. Tristeza, rabia, lo que sea. Necesito saber cuál va a ser el tono general de la novela para escribirla de un modo u otro. Y eso sí que yo lo necesito antes, porque necesito ponerme en ese estado de ánimo para que toda la novela tenga el mismo, por decirlo de algún modo, ¿no? Ya sabes que a veces tardamos 2 años en escribir algo y empiezas con un estado de ánimo o un estado emocional A, y al cabo de 2 años estás en un momento X. Y eso se nota en la novela, ¿no? Yo, para evitar eso, también empecé a usar un recurso o un truco que es lo que hacemos en el cine. Es decir, no rodar cronológicamente las pelis. Por lo tanto, dije, voy a probar a no escribir cronológicamente las novelas. Es decir, para que el final, el medio y el principio tengan más o menos el mismo tono que yo quiero que tenga toda la historia, lo que hago es escribir de manera alterna. A veces escribo el primer y el segundo capítulo seguidos, luego escribo uno de medio o 2, luego escribo el último capítulo o 2 del final y voy rellenando los huecos.
de tal modo que me aseguro de que los 2-3 últimos capítulos tengan el mismo tono general que tenían los primeros o que tienen los de en medio. La teoría es muy bonita, luego evidentemente es complicado llevarlo a cabo si no tienes una planificación previa bastante buena, ¿no? Es decir, si eres un escritor de brújula, pues es casi imposible hacerlo. Si eres un escritor de mapa, pues es más sencillo porque ya conoces toda la historia de principio a final y eso te permite escribirla no de una manera lineal, sino de un modo distinto, ¿no? ¿Y conoces alguna historia de venganza? Yo sigo con lo mío, ¿eh? Si conocen alguna historia de venganza, que la clase magistral sobre escritura, la verdad es que es muy buena, con unos puntos muy interesantes para aquellos que nos escuchen y que quieran escribir una historia. Pero volviendo al cotilleo, ¿tú conoces alguna historia real de venganza en papel? De venganza en papel te refieres a... Pero una historia real... Dedicar una novela a tu enemigo y quedarte a gusto. Pues la verdad es que no. La verdad es que no, porque si algo he aprendido escribiendo sobre la venganza es que no merece la pena, que consume tal cantidad de energía. Odiar consume la misma cantidad de energía o más que amar. Porque amar requiere muchísima energía, aunque la gente no lo crea o crea que es una energía positiva y por lo tanto no pesa. Pero también pesa. O sea, amar bien, que es una de las cosas más difíciles y complicadas que hay en este mundo, exige muchísima dedicación, muchísimo tiempo y muchísima energía. Pues el odio exige exactamente la misma o más y te consume. Igual que cuando amas, abandonas todo el mundo que hay a tu alrededor porque estás obnubilado con esa persona de la que te has enamorado y los amigos te dicen, tío, ya no te vemos o ya no hablamos o estás desaparecido. Odiar exactamente igual. ¿Por qué? Porque solo hay un objeto de deseo en tu mente que consume todas tus energías. Y es acometer esa venganza y es esa persona a la que odias y a la que quieres quitar de en medio, ¿no? Y yo creo que no merece la pena. ¿Por qué? Porque te roba tal cantidad de tiempo, te roba tal cantidad de años incluso de vida que podías haber empleado en cosas, ya no digo mejores ni más interesantes, sino un poco más sanas, que yo creo que esa venganza no merece la pena. Ahora, nunca he estado ni nunca me he enfrentado a ese estado emocional directo al que someto a mis personajes. Con lo cual, quiero decir que la teoría es muy bonita, pero quizá yo me enfrente a esa situación en alguna ocasión, espero que no, pero igual me enfrento a eso y todo lo que te estoy diciendo ahora de que no merece la pena, que consume demasiada energía y de que vengarse realmente no paga, lo eche a la basura y me convierta en un vengador absolutamente implacable, ¿no? Porque, bueno, ya sabes, la teoría siempre la tenemos todos muy bien aprendida, pero hasta que no vives en tus propias carnes una situación emocional de estrés tan extrema, pues probablemente no sabes cómo vas a reaccionar. El libro, Sinántropos, está lleno de frases que sorprenden, de estas que tomas nota, ¿no? Pero hay una que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que es un momento en el que Corto, el protagonista, conoce a un viejo novelista en un momento determinado de su vida que le decía... Sí, ya te ríes, ya sabes por dónde voy. Que muchos de los escritores que conocía, no les gustaba escribir, que lo único que les gustaba era ser escritores, ni siquiera les gustaba leer. Si les gustara su oficio, dice este viejo novelista, si leyeran, no escribirían la mierda que escriben. Bueno, siempre puedo excusarme diciendo que eso no lo opina el autor, sino que lo opina un personaje, ¿no? Ya sabes que es la manera de escurrir el bulto. Pero bueno, sí, hay mucho de mí en esa frase y de lo que pienso realmente, ¿no? Tengo la suerte de conocer a unos cuantos escritores y de estar rodeado de gente buena que no entran dentro de ese patrón. Es decir, sí conozco a muchos escritores que les encanta la literatura, que les encanta leer y que les encanta a su vez estudiar cómo escribir mejores novelas, ¿no? Pero conozco a muchísimos otros que no.
Es decir, yo, por ejemplo, yo cuando leo, el otro día que se lo decía vía redes sociales a Rosa Rivas, yo cuando leo a Rosa Rivas, la leo, uno, para disfrutar, pero estoy estudiando. Estoy estudiando porque a mí me parece una escritora absolutamente increíble en su manejo del lenguaje, en su construcción de las frases, de los párrafos, en cómo narra, y yo quiero aprender. Y aprendo constantemente de la gente buena a la que leo. Te decía Rosa Rivas, Bárbara Blasco, gente que está haciendo cosas nuevas como Mónica Ojeda, Fernanda Melchor, grandes para mí ya clásicos como Alexis Ravelo, como Carlos Zanón, como Marcelo Luján, ¿no? Claudia Piñeiro. Es decir, yo cuando leo a esa gente los leo y aprendo. Es decir, estoy a la vez que disfruto, estudio. ¿Por qué? Porque me gusta mi oficio. Me encanta escribir y quiero hacerlo cada vez mejor, ¿no? Pero te das cuenta en festivales literarios y en otros encuentros que hay una cantidad cada vez mayor de escritores a los que la literatura realmente no les interesa, que la lectura tampoco es una de sus aficiones favoritas. Lo único que hacen es, o lo único que les gusta realmente es, bueno, soy escritor, decir que son escritores y, bueno, escribir este tipo de literatura que yo llamo películas escritas, ¿no? Un tipo de ficción de entretenimiento que, bueno, también tiene que existir y no está nada mal, pero es que ni siquiera son buenos en eso, porque hay gente que se dedica a la literatura de entretenimiento que son auténticos maestros, porque se preocupan por aprender y mejorar en su oficio, ¿no? Pero hay otros, en cambio, que no, que, bueno, están sometidos a la cadena de montaje. ¿Por qué voy a variar y tratar de escribir de un modo distinto si esto ya me funciona? Yo no concibo la literatura de ese modo, pero eso es una opción personal, ¿no? Y una forma de, pues bueno, soltar la piedrecita y esconder la mano es poner esa frase de la novela en boca de otro escritor. ¿Habrá más historias de venganza escritas por Carlos Basas? Pues seguro que sí, será inevitable porque es un tema que me ronda, ¿no? Pero bueno, literariamente ahora igual voy a ir por otro lado, porque tengo dos historias en la cabeza por las que me tengo que decidir, pero sí es cierto que voy a empezar ahora a escribir un nuevo guión cinematográfico. Acabo de terminar uno que hemos entregado a la productora hace nada y vamos a empezar uno nuevo y, casualidad, es una nueva historia de venganza. Bueno, pues a ver si la podemos ver pronto en pantallas. Sí, bueno, ya sabes cómo va esto del mundo del audiovisual y del cine. Tú escribes, igual 3, 4, 5 años después, la producción empieza a ponerse en marcha, ¿no? Pero te voy a decir algo de la venganza. Yo creo que funciona muy bien a nivel literario porque quien más, quien menos, como el lector, como persona, se ha visto en una situación parecida. Quizá no tan extrema de que hayan asesinado a su hermano, a su madre o a su hijo, pero sí que alguien le haya hecho una putada gorda. Y tienes ese arrebato de que te quieres vengar, ¿no? Esa rabia que de repente se te inflama dentro, que llega hasta el último capilar que nutre de sangre tu cuerpo, te la calienta al máximo y te quieres vengar, ¿no? Esa es una ventaja como escritor porque desde un punto de vista emocional, los lectores de las historias de venganza son capaces de entender muy bien esa situación, ¿no? Y si encima la llevas al extremo, todavía más, ¿no? Yo creo que por eso funcionan tan bien. Es lo mismo que, por el lado contrario, las historias de amor esforzado y trágico siguen funcionando muy bien porque todo el mundo, ya sea espectador o lector, ha amado alguna vez en su vida, ¿no? Y te puedes reconocer. Todos hemos amado, todos hemos odiado. Y por lo tanto, como todos hemos odiado, todos nos hemos puesto en situación de un tipo de venganza más o menos salvaje. Recordad Sinántropos de Carlos Basas. Muchas gracias, Carlos. A vosotros. Los audios del episodio son del debate de Televisión Española sobre la venganza en Para Todos la 2. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast. Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.